Bienvenidos al canal Revelando la Palabra. En esta ocasión vamos a estar estudiando el capítulo 13 de Apocalipsis, versículos del 15 al 18. A diferencia de lo que muchos exponen, la marca de la bestia no se trata de algo que está únicamente en el futuro, sino que es algo característico de la cuarta bestia. Esto es Roma y por extensión Europa. En estos momentos de herida mortal, esta marca no se ha hecho patente con la fuerza en la que el poder religioso la impuso a través del poder civil en el pasado. Pero con la sanación de la herida volverá con toda la fuerza para evitar que ningún ser humano adore a Dios en espíritu y en verdad, y en su lugar adore a la bestia de su imagen, adorar al hombre por encima del Creador. Vamos pues a hacer una primera lectura del texto para ponernos en situación. Apocalipsis 13, del 15 al 18. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, y hiciese que a todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre y su número es 666. Vamos a ver en cuanto al el posicionamiento de la marca, que habla de la mano en la frente, y vamos a ver cuál es la relación que tiene con otros versículos de la Biblia. Dice en Éxodo 13:9, dice, y te será una señal sobre tu mano, y como una memoria delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Vale, ya vemos que esta, esta marca en la mano y en la frente tiene un paralelo con los mandamientos y la ley de Dios. Vemos que esto aparece en otros versículos de la Biblia, vamos a ver. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Volvemos a ver el mismo concepto. Atarlas por señal en tu mano y que estén por frontales entre tus ojos. Después tenemos Deuteronomio 11:13. Dice, y será que si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. A continuación, un poco más adelante dice, del 18 al 20, dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando estéis sentado en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí podemos ver en esta imagen lo que son los tefilim o filactelias. Esta es una aplicación literal de lo que dice el texto. Que lo que dice el texto es más bien es algo espiritual, ¿no? Está hablando de que tengas la ley presente, tanto en tu mente como en tu mano, significa en las obras que tú hagas, que seas coherente con esos mandamientos. En cambio, esto es una aplicación literal del texto, estaría un poco alejado, pero nos da una idea de cómo esa marca tiene mucho que ver con los mandamientos. Tenemos que tener presente que esta marca de la bestia se refiere a la cuarta bestia. La cuarta bestia es Roma y por extensión Europa. Entonces, tiene una característica que nos dice en Daniel 7, del 25, y esta característica es la que nos va a guiar un poco en este tema, ¿vale? Dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo, tiempos y el medio de un tiempo. ¿Ves como he puesto aquí en rojo? Una de las características que tendrá esta cuarta bestia es que pensará en mudar los tiempos y la ley. Vamos a ver a qué se refiere con los tiempos. La ley parece que está claro, pero vamos a ver. La palabra utilizada en caldeo es shená. Significa abrogar, alterar, cambiar, de mudar, revocar. Zeman sería la palabra lo mismo que H2125, significa edad, tiempo, vez. Que vendría de esta otra palabra que es Zeman también, que sería ocasión designada.
ocasión, tiempo. Y dat en caldeo, que sería ley, edicto, sentencia. Vamos a ver lo que dice aquí. En Levítico 23, del 2 al 4, dice: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, estas son mis fiestas. 6 días se trabajará y el séptimo día sábado de reposo será. Convocación santa, ninguna obra haréis, sábados de Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. A esto se refiere con sus tiempos, se refiere a las festividades de Dios. Entonces, intentar cambiar los tiempos y la ley significa cambiar los mandamientos y las festividades. Aquí tenemos la palabra moed, que significa propiamente nombramiento, designación, tiempo fijo, temporada, específicamente festival, convencionalmente año, por implicación asamblea, técnicamente congregación, extensión, lugar de reunión, también señal, por ser determinada de antemano, asamblea, compañía, ¿verdad? Festividad. Bueno, como vemos, en la palabra tiempos está claro que está relacionada con los tiempos señalados, que son las festividades que el Señor marcó en Levítico 23 y en otros textos de la Biblia. Veamos cómo, por ejemplo, Constantino, en el decreto del 7 de marzo del 321, sobre el dies solis, el domingo, el primer día de la semana, sería el día romano de descanso. Y este fue el edicto: en el venerable día del sol se dejará a los magistrados y al pueblo de las ciudades descansar, y se cerrarán todos los talleres. En el campo, las personas ligadas a la agricultura podrán voluntaria y legítimamente continuar sus labores, pues con frecuencia sucede que al día siguiente no es el adecuado para sembrar y plantar viñas, pues se teme que por dejar pasar el momento propicio para las tales operaciones se perderá el favor del cielo. Por lo tanto, aquí vemos que en Roma se decretó este día de descanso en oposición al sábado que aparece en la Biblia, y no estaba dedicado al Señor, ni mucho menos, sino que estaba dedicado al culto al dios Sol, en este caso el Sol invicto, en el primer día de la semana. El edicto de Tesalónica fue decretado por el emperador romano Teodosio el 27 de febrero del año 380. Mediante este edicto, el cristianismo niceno se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. El 3 de noviembre del 383, el día de descanso, dies solis, será renombrado como dies dominicus, día del Señor o domingo. Vemos que un poco más adelante este día pasaría de ser nombrado del día del dios Sol al día del Señor, en referencia a Cristo. Por lo tanto, veo que aquí hubo un sincretismo religioso. Dice: el culto al sol, sol invicto, fue continuo desde el primer rey de la antigua Roma hasta la institución del cristianismo como la única fe del imperio. Los historiadores normalmente suelen diferenciar ambas deidades, aunque el rechazo de esta teoría por ese Hymans ha encontrado respaldo. El título de Invictus fue un epíteto utilizado por muchos dioses romanos como Júpiter, Marte, Hércules, Apolo y Silvano, y se empezó a usar desde el siglo III a.C. Vemos que realmente estamos hablando de una deidad pagana. Concilio de la Odisea. Esto vemos que con el pasar de los tiempos, todo ese culto pagano se fue cristianizando de alguna manera a través del sincretismo religioso. Pero vemos las decisiones que hubo en el Concilio de la Odisea en el 343 a.C. En el canon número 7 dice: aquellos que se conviertan de las herejías, es decir, los novacianos, fotinianos o los cuartodecimanos, tanto los coatecúmenos como quienes ellos consideran fieles, deben ser recibidos solo después de que renieguen de toda herejía, en especial aquella en la que se encontraban, y que solo entonces aquellos que ellos llamaban fieles aprendan el símbolo de la fe y sean ungidos con el santo crisma, y que así comulguen de los santos misterios. Bueno, vemos que aquí ya se empezaron a perseguir lo que ellos dicen cuartodecimanos, por ejemplo. Vamos a ver de qué se trata. El término cuartodecimano, desde la Vulgata latina cuarta décima 14, del Levítico 23:5, se refiere a la costumbre de los primeros cristianos cuartodecimanos de celebrar el comienzo de la Pascua en la víspera del día 14 de Nisan, Aviv, o en el calendario hebreo bíblico coincidiendo con la Pesaj judía, el atardecer bíblicamente denominado Pascua del Señor. Bueno, aquí vemos que estaban condenando a aquellos cristianos que guardaban
la Pascua según lo que dice la Biblia, el día 14 del mes lunar. Y ya se estaba haciendo una separación aquí con el pueblo judío, y de manera que ya se estaba empezando a guardar la Pascua en una fecha diferente, relacionada sobre todo con el ciclo solar. Dice, la Pascua judía moderna, la fiesta de los panes y levadura, es de 7 días, a partir de la puesta del sol en el comienzo del 15 de Nisan. El judaísmo reconoce al comienzo de cada día al atardecer, y no a la medianoche, como es común en el conteo occidental. La ley bíblica con respecto a la Pascua se dice que es un estatuto perpetuo, Éxodo 12, 14. Hasta cierto punto también es aplicable a los prosélitos, Éxodo 12, 19. Pero el significado de observar la ley bíblica en el cristianismo es objeto de controversia. Bueno, vemos que sí es objeto de controversia, pero es lo que marca la Biblia. Lo que pasa que, como vemos, el problema que hubo con los primeros cristianos es que empezaron a adquirir todo ese tipo de tradiciones que venían del paganismo y a mezclarlas con el cristianismo primitivo, y ahora veremos cuáles fueron las consecuencias. Canon 29. No corresponde que los cristianos judaicen y celebren el sábado, sino que deben trabajar en ese día y festejar preferentemente el día domingo, si pueden como cristianos. Si algún judaizante es descubierto, que sea anatemizado de Cristo. No es que aquí también ya condenaban guardar, guardar el cuarto mandamiento, y impedían a cualquier cristiano que descansase. No solamente obligaban a guardar el domingo, sino que debían abstenerse o sea, debían trabajar en sábado. Dice, de los días de los apóstoles, los cristianos festejaban el primer día de la semana, es decir, el domingo en lugar del sábado. Eso es lo que dicen en el canon, ¿eh? Hechos 20, 7, 1 Corintios 16, 2. Reuniéndose para orar ese día. Los cánones apostólicos 7, 64, 70 y 71 indican la incompatibilidad de la conmemoración cristiana del domingo con la celebración del sábado. Ello es lo que el presente canon denomina judaización. El canon indica que los cristianos deben pasar el día domingo en oración y, si pueden, y explica que la judaización aleja de Cristo a quien la practica. Ver Cuarto Concilio Ecuménico 11. Bueno, pues ya vemos que desde a partir más o menos, creo que era el siglo IV, ya empezaron a haber este tipo de normas para perseguir a aquella gente que quería guardar los preceptos según la ley. Dice Sócrates el escolástico, 370 al 440, historiador eclesiástico que fue el sucesor de Eusebio de Cesarea, enseña: aunque casi todas las iglesias por todo el mundo celebran los sagrados misterios el sábado de cada semana, sin embargo los cristianos de Alejandría y Roma, debido a algunas tradiciones, han cesado de hacer esto. Historia eclesiástica, libro 5, capítulo 22. Vemos claramente que realmente esto no fue desde el principio, que quiere decir que hasta el siglo IV muchos de los cristianos seguían guardando el sábado. Y únicamente en Alejandría y Roma, curiosamente Alejandría, que tenía toda una tradición del culto solar en Egipto, y Roma también, fue donde dejaron de guardar el sábado para guardar el dies soli romano pagano. Que en pleno siglo V todavía casi todas las iglesias cristianas seguían respetando el sábado santo. Vemos lo que dice Liam Coleman en el 1796 al 1882, autor de varias obras de historia eclesiástica. Observa: el último día de la semana fue estrictamente observado en relación con el primer día de la semana durante largo tiempo, después de haber sido destruidos el templo y su culto. Aún hasta el siglo V continuó la observancia del sábado judío. Sí, siglo V estamos hablando, ¿eh? Este mismo escritor reconoce que el carácter religioso que se da el domingo es meramente de origen humano y no tiene autoridad divina. Esto es bastante esclarecedor. Enseña: no figura ninguna ley ni precepto que haya sido dado por Cristo o por los apóstoles, ya sea para la abrogación del sábado judío o para la institución del día del Señor o la sustitución del séptimo día por el primero de la semana. Lentamente, con el correr de varios siglos, fue dándose carácter sagrado al domingo. Sin embargo, fue necesaria la intervención de un emperador para que se precipitara ese proceso y adquiriera fuerza una vigencia impuesta por la autoridad civil. Como vemos, el poder religioso forzando al poder civil para implementar
sus preceptos. En realidad, ese emperador favoreció materialmente al cristianismo en gran manera. Hizo construir templos magníficos, los de San Pedro, San Pablo, Santa Inés, San Lorenzo, la basílica llamada de Anástasis o Resurrección, en el lugar donde se supone que se efectuó la resurrección de Cristo. Otras basílicas en Belén y en el Monte de los Olivos. Los prelados cristianos recibieron honores y fueron ensalzados. De ellos puede decirse que fueron sacados de las catacumbas, donde los había recluido la persecución, para ser exaltados a solios resplandecientes. Por otro lado, el siglo IV de nuestra era presenció una triste claudicación de los dirigentes del cristianismo. Ella se debió a la mezcla provocada por la intromisión de un emperador pagano y pontífice máximo del paganismo. Constantino solo fue bautizado a la hora de su muerte en los asuntos de la Iglesia. Pues ya vemos que aquí empezó una corrupción clara y que el emperador empezó a favorecer a los prelados, a los dirigentes del cristianismo, y empezó aquí una corrupción de todos los valores y las enseñanzas y la sana doctrina. Luis M. de Cádiz, traductor de la historia eclesiástica de Eusebio, dice en una nota de pie de página de esta obra: acostumbrado Constantino, como todos los emperadores romanos anteriores a él, a ser pontífice máximo del paganismo y a disponer de las cosas tocantes a la religión como si fuesen asuntos del Estado, no tiene nada de extraño que convocase concilios y quitase y pusiese obispos, amén de muchas extralimitaciones que se conocen con el nombre de cesarismo, regalismo, etc. De Constantino heredaron sus hijos y descendientes posteriores el mismo espíritu de injerencia en los asuntos religiosos, injerencia que se vio en un mal endémico en el Imperio Bizantino y que fue causa de tantos males para la religión. Nota en la historia eclesiástica de Eusebio, página 505, Editorial Nova, Buenos Aires, 1950. Pues ya vemos que cómo el poder civil también, de alguna manera, empezó a influir en todo lo que sería el ámbito religioso. Vamos a ver una declaración del papado y vamos a ver cómo, cumpliendo ese texto de Daniel 7:25, cómo ese poder que Roma y posteriormente también el Sacro Imperio Romano, cómo modificaron esas leyes de Dios, o como dice el texto, pensarán en modificar las leyes de Dios, porque las leyes de Dios no se pueden modificar, pero ellos las intentan imponer. Esta es una declaración muy impactante, pero es literal, y dice claramente: el domingo es la marca de nuestra autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia, y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. The Catholic Record, London, Ontario, 1 de septiembre de 1923. Este es un pensamiento, un razonamiento circular. O sea, como nosotros hemos cambiado el día de reposo, eso nos da autoridad. Yo creo que no, pero bueno. Vamos a ver cuál es la contraposición a esa marca. Hay otra marca, como vamos a ver, que dice aquí, en Ezequiel 20:12, dice: les di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que soy yo Jehová, que los santifico. Por lo tanto, aquí podemos ver dos señales o dos marcas. Una es la marca de autoridad del poder humano frente a la señal del poder divino. Y aquí podemos ver en esta imagen cómo fueron modificados los 10 mandamientos. Estos son los 10 mandamientos en la columna izquierda que aparecen en Éxodo y en Deuteronomio. Y en el lado derecho tenemos los mandamientos según el catecismo romano. Podemos ver que realmente se han modificado. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ha pasado a ser: amarás a Dios sobre todas las cosas. No te harás imágenes ni te inclinarás a ellas. Ha desaparecido obviamente porque la religión católica da culto a imágenes. Por lo tanto, este mandamiento no les convenía, por lo tanto lo quitaron directamente. El tercero pasó a ser el segundo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
El cuarto mandamiento, que se acuerde del día de sábado, se sustituyó por santificar las fiestas. Como vemos, las fiestas se refiere pues al domingo y a otras fiestas que también hablaremos adelante. Está claro que no solamente cambiar el domingo, sino que todas las festividades bíblicas fueron abrogadas y en su lugar pues, se implementaron toda una serie de fiestas en el calendario que tienen que ver con fiestas paganas que fueron cristianizadas, como por ejemplo el, el sol invicto, que se practicaba en el solsticio de invierno, en diciembre, que se transformó en la Natividad del Señor. Por lo tanto, la Navidad, era una festividad de culto solar, pues ha pasado a nuestros días como la Navidad. Pero también pues el domingo y luego otras festividades que también tienen asidero pues en otras fiestas paganas que se pueden remontar hasta Babilonia. Por eso de ahí que la Biblia llame Babilonia a este sistema. Eh, honra a tu padre y a tu madre, está igual, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás, no levantarás falso testimonio, y luego está no codiciarás. En este caso, aquí añadieron no consentirás pensamientos ni deseos impuros, que no estaba en el decálogo, y en este caso pues tuvieron que añadir este mandamiento para que le saliera las cuentas, le salieran 10. Pero vemos como la ley de Dios, en este caso, ha sido modificada y se hace creer a los fieles pues que esos son los mandamientos que recibió Moisés. En cuanto al texto aquí, señal, podemos ver la palabra original, que es H226 en el Strong, y probablemente de H225 en el sentido de aparecer señal, literal o figurativamente, como bandera, baliza, monumento, augurio, prodigio, evidencia, divisa, enseña, señal, maravilla, señal. De alguna manera, pues es eso, es un monumento de adoración al Dios verdadero. Esa señal es ese sábado. Veamos. Mira, aquí podemos ver dos carteles de diferentes épocas que tienen que ver con leyes dominicales, ¿no? En este caso sería, esto es en Ontario, creo recordar, sí, en Ontario, en Canadá, en el siglo pasado, y aquí dice todos los tipos de cosas que están prohibidas, incluso las penalidades a pagar en caso de que, pero bueno, está relacionado con ningún trabajo mecánico ni manufactura, eh, de todo tipo de trabajos, incluso negocios, juegos, todo tipo de ventas, distribución. Bueno, podemos ver que había toda una serie de prohibiciones que no se podían hacer de cosas que no se podían hacer en domingo. Estas serían leyes, lo que se llaman leyes azules, que son leyes de descanso dominical, que están relacionadas con con la religión, ¿vale? Aquí tenemos un cartel más moderno que está relacionado también con el descanso dominical y en este caso está más enfocado a leyes sociales, o sea, a lo que tiene que ver con el trabajo y el descanso. Y muchos de los sindicatos que tienen su origen también en organizaciones religiosas, pues tienen por bandera pues el descanso dominical, dicen que es por un derecho laboral, pero claramente esconde también un precepto religioso. Y aquí nos habla pues el derecho a descansar, el derecho de conciliación de la vida familiar y social, frenar la precarización del sector del comercio, frenar la precarización de toda la clase trabajadora, refuerzo de la solidaridad entre personas explotadas. Y dice, no te conviertas en parte del problema, sino en parte de la solución. No ayudas a crear nuevos puestos de trabajo, sino a hacer más dura la jornada laboral de quienes ya la padecen. Si no hacen caja los domingos, las propias empresas serán las que decidan no abrir. Tu papel como consumidor es fundamental. Bueno, están llamando al boicot en los domingos para que obligar a las empresas a cerrar. Sobre todo está hablando de comercios. Pero vemos que muchas veces estos tipos de leyes se implementan también haciendo presión a través de sindicatos y organizaciones laborales. Dice T. Enright, CSSR, en una disertación, Hartford, Kansas, Estados Unidos, 18 de febrero de 1884. Dice, repetidamente he ofrecido $1000
a cualquiera que me pueda comprobar solo con la Biblia que estoy obligado a guardar el santo el domingo. No hay tal ley en la Biblia. Es una ley solamente de la Iglesia Católica. La Biblia dice, acuérdate del sábado para santificarlo. La Iglesia Católica dice, no, por mi poder divino, yo anulo el día sábado y mando a santificar el primer día de la semana. Y aquí el mundo entero civilizado se arrodilla en reverente obediencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. Dr. Edward T. Hitchcock, Bautista, en un documento leído ante una conferencia de ministros en Nueva York el 13 de noviembre de 1893, reportado en el New York Examiner del 16 de noviembre de 1893. Dice, hubo y todavía hay un mandamiento para santificar el día sábado, pero ese día no era el domingo. Se dirá, sin embargo, y con cierta muestra de triunfo, que el día de reposo, el sábado, fue transferido del séptimo al primer día de la semana. ¿Dónde se puede encontrar el registro de esa transacción? En absoluto no existe en el Nuevo Testamento. A mí me parece inexplicable que Jesús, durante 3 años de trato con sus discípulos, hablando frecuentemente con ellos en cuanto al asunto del sábado, nunca hizo alusión a ninguna transferencia del día. Tampoco fue insinuada tal cuestión durante los 40 días de vida después de su resurrección. Por supuesto, yo sé muy bien que el domingo vino a ser usado temprano en la historia cristiana, pero que a pesar de que viene marcado con el estigma del paganismo y bautizado con el nombre del dios Sol, adoptado y sancionado por la apostasía papal y dejado como legado sagrado al protestantismo. Alexander Campbell, The Christian Baptist, El Cristiano Bautista, 2 de febrero de 1824, volumen 1, número 7, página 164. Pero dicen algunos, ¿fue cambiado del séptimo al primer día? ¿Dónde? ¿Cuándo y por quién? Nadie lo puede decir. No, nunca fue cambiado, ni podría ser cambiado a menos que la creación volviera a ser, pues la razón por el cambio tendría que ser cambiada antes de que la observancia o el respeto dado a la razón por el cambio pudiera ser cambiada. Se trata de fábulas de viejas hablar del cambio del sábado del séptimo al primer día. Si fue cambiado, aquel personaje solemne que lo cambió, el mismo que intenta cambiar las festividades y la ley ex oficio. Creo que se llama Doctor Anticristo. Como vemos, este señor está haciendo referencia precisamente al texto del que hablábamos, de Daniel 7:25, que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y concuerda este señor con lo que yo digo, lo que yo pienso que son las festividades y la ley de Dios. Mateo 15, del 3 al 9. Pero él respondió y les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere a su padre o a su madre muera de muerte. Pero vosotros decís, cualquiera que dijera a su padre o a su madre, es mi ofrenda todo aquello con que pudiera ayudarte, y no honra a su padre o a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí podemos ver un resumen de lo que Cristo realmente pensaba sobre la sustitución de alguno de los mandamientos de Dios. En este caso, uno que está en el decálogo también, que es honrar al padre y a la madre. Y como podemos ver aquí, pues los llama hipócritas porque a causa de la tradición, pues invalidaban el mandamiento. Es exactamente el mismo caso que estamos tratando. Concilio de Tours, esto es en el año 1163. Canon 4, acción contra los cátaros. Esto es un concilio en el que trataron el tema de los cátaros. Que se evite a los herejes albigenses. Dice, en algunas partes de Toulouse ha surgido recientemente una herejía condenable, que se está extendiendo gradualmente hacia las áreas vecinas, y se difunde como un cáncer a través de la Gascuña y otras provincias, muchas de las cuales ya están infectadas. Esta herejía, si bien se esconde en forma de serpiente en su espiral, cuanto más arrastra secretamente, tanto más gravemente, mientras la viña del Señor destruye a los de mente simple. Por lo tanto, ordenamos contra ellos que los obispos y todos los sacerdotes del Señor que residen en esas partes estén vigilantes, y bajo pena de anatema les prohíban donde se sepa que se sigue en esta herejía. No les den refugio en sus tierras ni se atrevan a brindarles protección. Se prohíbe el comercio con ellos. No se puede realizar con ellos ni la venta ni la compra de cosas.
para que de esa fuente de consuelo para la humanidad pueda al menos obligarlos a ver los errores de sus vidas para volver a la cordura. Pero si alguien intenta oponerse a esto y se descubre que participa en esta iniquidad, será anatema y puesta bajo custodia de los príncipes católicos. Sufrirá la pérdida de todos sus bienes. Y como las diferentes partes se reúnen en secreto, a menudo se reúnen y además de que residen en una casa, no hay error en un caso, teniendo la colonia de origen, tales reuniones deben investigarse cuidadosamente y si se descubren deben prohibirse con toda la debida severidad canónica. Vemos cómo esos albigenses, que ellos consideraban una herejía, principalmente esta gente lo que pretendía era volver a la palabra de Dios, vemos que una de las penalidades que debían sufrir por no alejarse de esa doctrina, de esas doctrinas y volver otra vez a Roma, era que se les iba a prohibir la compra y la venta. Esto es exactamente lo mismo que pone en el texto de Apocalipsis, que no podrán ni comprar ni vender los que no tengan la marca de la bestia. Por lo tanto, vemos que esta marca ya se había impuesto en el pasado y con estas mismas consecuencias, con estas mismas penalidades, me refiero. Y si nos fijamos también, la compra y la venta es algo que tiene que ver, que está intrínsecamente relacionado con el día de reposo. Es un día en el que no se puede negociar, no se puede comprar, no se puede vender. Por eso vamos a ver unos textos bíblicos en contra del sincretismo religioso, que eso fue lo que sucedió entre los siglos IV y los siglos V, en que se mezcló el cristianismo primitivo con el paganismo romano. Y vamos a ver algunos textos bíblicos que están en contra de esto. 2 Corintios 6, del 14 al 17, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis el mundo, y yo os recibiré. Pues está claro que el Señor nos invita a separarnos de todo lo que tenga que ver con el culto idolátrico, con los demonios y con los templos paganos. Veremos un texto anterior en Deuteronomio. Deuteronomio 12, del 29 al 32. Cuando Jehová tu Dios hubiere destruido delante de ti a las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredares y habitares en su tierra, guárdate que no tropieces en pos de ellas. Después que fueren destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? Así haré yo también. No harás así a Jehová tu Dios, porque todo lo que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando, no añadirás a ello ni quitarás de ello. Bueno, aquí vemos, es en otro contexto, pero está claro cuál es la idea de que no debían adorar a Dios con los cultos, con los que adoraban con los cultos paganos, los que adoraban a los otros dioses. Por lo tanto, debían hacerlo de la manera que Dios mandaba, sin añadir ni quitar a ello. Ahora vamos a ver un extracto de la carta encíclica Laudato Si de Francisco sobre el cuidado de la casa común. Vamos a ver cómo está relacionado este tema. Dice: la ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo en el séptimo día, para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el emigrante. Éxodo 23, 12. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. En este caso, la carta encíclica Laudato Si está versada sobre el cuidado de la tierra, sobre temas ambientales, ecológicos y demás. Pero aquí claramente el Papa lo estaba reseñando el descanso como algo importante para el cuidado del ambiente. Y vamos a ver cómo este concepto
entre el cambio climático, el reposo de la Tierra y todo esto, vamos a ver cómo está relacionado, se está relacionando cada vez más y vamos a ver qué consecuencias podría tener en el futuro. Aquí tenemos otro texto, la italiana Mariana Mazzucato, que se ha convertido en una de las voces más influyentes de la izquierda a nivel global, también ha escrito sobre esta cuestión. En su caso opina que solamente hay una forma de evitar un confinamiento climático: introducir un cambio radical en las empresas, las finanzas, la política y el sistema energético. De no darse tales modificaciones, la transalpina piensa que es probable que el mundo acabe recurriendo nuevamente a los confinamientos, esta vez por motivos climáticos. Mazzucato resume este tipo de solución como una serie de restricciones que limitarían severamente el uso de un vehículo privado, prohibirán el consumo de carne roja, forzarían el cese de la actividad de las empresas que operen en base a combustibles fósiles y obligarían a adoptar distintas políticas de ahorro energético. ¿Por qué pongo estos textos? Porque yo creo que posiblemente en el futuro la obligación de descansar el domingo no esté tan relacionada con la religión, aunque sí, seguramente que también, pero va a tener también, puede que sea también impuesta por motivos sociales que tengan que ver con el trabajo o que tengan que ver incluso con el cambio climático y con dar descanso a la Tierra, no bajar las emisiones y otro tipo de cuestiones. En cuanto al número famoso de la marca de la bestia, el 666, según mi punto de vista, el número, al que mucha gente que le da mucha importancia, yo no le daría tanta, simplemente es un método de validación. Yo creo que cuando tengamos sobre la mesa quién es el último emperador romano que tiene que aparecer, que será la bestia final, entonces ese número es es un método de validación, si cabe, a través de la gematría. ¿Qué es la gematría? Aquí lo expongo un poco. La gematría es un método de interpretación de nombres, palabras y frases hebreas basada en la asignación de valor numérico a cada carácter del alfabeto hebreo. En realidad, el alfabeto hebreo, las letras tienen valor numérico porque no tenían números directamente. Entonces, la manera que tenían para hacer cálculos era dándole un valor numérico a las letras. Y a través de eso, pues también se podía dar un valor numérico sumando todas esas letras pues a una palabra, una frase, y esto es lo que se llama gematría. Y aquí podemos ver, por ejemplo, pues el nombre de Abraham con las letras hebreas y el valor que les corresponde, y luego con las letras griegas, pues también. Por ejemplo, también tenemos, en este caso, esto se puede ver también en el latín. El latín tampoco tiene números y utiliza las letras para, para, para simbolizar números. Y vamos a ver algunas curiosidades matemáticas sobre el 666. Mira, la suma del cuadrado de los 7 primeros números primos sería 666. Sería el cuadrado de 2, de 3, de 5, de 7, de 11, de 13 y 17. Nos daría 666. Es un número triangular. La suma de todos los números entre 1 y 36 da 666. O sea, si sumamos 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, así hasta 36, obtendríamos el 666. Hay quien dice que tiene que ver pues, con el horóscopo, con las diferentes casas de las diferentes constelaciones y de ahí surgiría ese 36. Luego, por ejemplo, en latín también los primeros 6 números suman 666. Sería el 1 más el 5, más el 10, más el 50, más el 100, más el 500. Nos daría 666. Pero ya digo, yo para mí lo importante es que yo creo que es un sistema de validación de que exactamente estamos delante de la bestia que predice Apocalipsis. Simplemente que el día que sepamos su nombre, podremos utilizar una de estas técnicas para comprobar que realmente estamos ante la bestia que había predicho el Apocalipsis. Vale, aquí yo quería hablar sobre otro tema que claramente está relacionado con la marca de la bestia, y es la imposibilidad de comprar y vender. Claro, para que se dé esa imposibilidad de comprar y vender es necesario que desaparezca el papel moneda, el dinero metálico. Y claramente están todas las naciones ya trabajando en este tipo de monedas electrónicas de banca central, ¿no? Lo que se llama la CBDCs. Y está claro que es una de los signos
más evidentes de qué cerca estamos de ese momento, porque claramente esto debe suceder antes de la implementación de la marca de la bestia, porque si hubiese dinero metálico y se pudiese ir circulando con liberalidad, pues está claro que no podrían implementar esa, esa penalidad, o sea, porque en cualquier caso, pues se podría operar en la economía sumergida como fuera para mirar de evitar, eh, de evitar que te prohíban comprar y vender. Por lo tanto, está claro que las naciones, especialmente pues las naciones occidentales, pero también vemos que esto se está dando en China y en otros lugares, eh, esto tiene que pasar para que se pueda implementar en todo el mundo, tiene que desaparecer de todo el mundo el papel moneda e implementarse este tipo de monedas de banca central, monedas digitales de banca central, para que se pueda dar. Y esto sería una prueba más de que estamos muy cerca de los tiempos finales. Esta sería la otra, la identificación digital. Para que se pueda, para que se pueda implementar la marca de la bestia también es necesario que todo el mundo, como dice que a todo libro, libre, esclavo, rico, pobre, a todos se le van a poner la marca. Por lo tanto, es imprescindible que todo el mundo esté perfectamente identificado de manera digital para que nadie pueda escapar de esa imposición. Por lo tanto, esto también es algo que está ya en marcha, sobre todo en Europa, pero en otros muchos sitios. Y esto también va a tener un papel importante porque, tal y como dije en el vídeo sobre la imagen de la bestia, que yo postulo de que es una inteligencia artificial, o sea, un sistema de control social basado en inteligencia artificial, esto va a estar integrado, tanto la identidad digital como la moneda, va a estar integrado, por lo tanto, va a ser la manera de que puedan controlar que cualquiera que no tome esa marca no pueda comprar ni vender. Vamos a ver más o menos la interpretación que yo hago del texto, un poco ampliada. Digo, claramente lo que se desprende del texto es una pugna entre la autoridad divina y la humana. La marca de la bestia, lejos de ser algo desconocido, es algo que ha caracterizado a la bestia, Roma, a través de los tiempos, la Roma imperial y el Sacro Imperio Romano, y se resume en la declaración de Daniel 7:25, pensará en mudar los tiempos y la ley, las festividades y la ley de Dios. Esto también será una característica de esta última reedición del Sacro Imperio Romano, la unión de la Iglesia Católica Romana y el poder civil europeo, de nuevo para forzar las conciencias. Evidencia de que la marca está relacionada con los mandamientos de Dios son los textos de Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 14:12, que vamos a ver a continuación. En el primero son los guardadores de los mandamientos de Dios el objetivo de la persecución final, y en el siguiente son la obediencia a los mandamientos lo que protege a los santos de recibir la marca de la bestia. Previsiblemente, los motivos para imponer una ley dominical universal no sean estrictamente religiosos. Hemos visto cómo se implementan con fines sociales y podrían llegar a implementarse por motivos ambientales, lo que llaman confinamientos climáticos, o una convergencia de todos ellos, sociales, ambientales y religiosos, como sería la encíclica Laudato Si. Pero en todos los casos, históricamente, exceptuando estos tiempos de herida mortal de la bestia, siempre han venido acompañados de una obligación de quebrantar la ley de Dios, trabajando el sábado bajo amenaza de boicot y ruina económica, que ninguno pueda comprar ni vender, y finalmente la muerte por herejía. Eso sería lo que dice el capítulo, hay los versículos, no sé, creo que es el 16. Lo primero que habla es de muerte y después nos dice que no podrán comprar ni vender, pero la finalidad será la muerte. En cuanto al 666, me parece un método de validación de la entidad de la bestia en base a su nombre y la gematría, que solo será posible contrastar cuando sepamos el nombre del último emperador romano. Y aquí tenemos el texto de nuevo, Apocalipsis 13, del 15 al 18. Le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase y hiciese que todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fuesen muertos. Exactamente, ese sería el primer versículo. Hacia que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia porque es número de hombre y su número es el 666.
Pues aquí podemos ver claramente que esta marca tiene que ver con los mandamientos, por tal y como hemos visto, en la mano y en la frente. En este caso aquí hay una curiosidad, en los textos bíblicos se habla de en la mano y en la frente, y aquí pone en la mano o en la frente. Y yo esto lo entiendo como que en lugar de poner y pone no, porque habrá gente que posiblemente conozca, pero por miedo, aunque en su mente tenga clara la ley de Dios, en su mano, de alguna manera en su acción, en su actuar, pues no lo pondrá en práctica. O sea que habrá gente que bien lo haga por miedo y otra gente lo haga pues, realmente por convicción. Pero yo creo que esta diferencia es importante. No es en la mano y en la frente, sino es en la mano o en el frente. Y luego el comprar y vender, como hemos dicho, está muy relacionado con el cuarto mandamiento, porque es una prohibición de lo que se puede o no hacer en ese día, en el día de sábado. Por lo tanto, no solamente es una penalidad para los que no se pongan la marca de la bestia, sino también nos da una pista sobre cuál es el mandamiento en pugna en esta cuestión. Y en cuanto al número, pues ya he dicho que yo creo que, aparte de la expectación que pueda despertar, pues me parece que no es tan importante como el resto de conceptos. Simplemente yo creo que cuando sepamos exactamente cuál es el nombre de esta bestia, pues podremos asegurarnos a través de la gematría que exactamente que es este ser. Y vamos a ver esos dos textos que yo creo que son muy importantes para descubrir qué tiene que ver la marca de la bestia con los mandamientos de Dios y si es así. En Apocalipsis 12, 17, que es el último versículo de Apocalipsis 12, dice claramente esto. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, para toda aquella gente que dice que los mandamientos ya no tienen eh, ningún valor o que del decálogo solamente deben de guardarse 9 de los 10 mandamientos, cosas por el estilo, o que interpretan que la justificación por la fe exime de guardar los mandamientos. Pues aquí claramente nos dice que Dragón, o sea, Satanás, en los últimos tiempos va a perseguir a aquellos que guarden los mandamientos. Por lo tanto, algo falla en esa doctrina. Eh, y yo creo que habrá mucha gente que se dará cuenta, seguramente, de exactamente quién es el pueblo de Dios, ese remanente, cuando vea quiénes son perseguidos y por qué motivos. Ahí será claro donde mucha gente abrirá los ojos. Luego vamos a ver Apocalipsis 14, del 9 al 13. Dice, el tercer ángel los siguió, diciendo en voz alta, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, y delante del Cordero. Y el humo de tormento de ellos sube para siempre y jamás. Y los que adoran a la bestia de su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni los que guardan, eh, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Bueno, aquí vemos claramente que los que no reciben la marca de la bestia, estos santos de aquí, dice que claramente que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, como hemos visto en el texto anterior de Apocalipsis 12. Y da la impresión que esto es lo que realmente los protege de recibir la marca de la bestia. Por lo tanto, los mandamientos de Dios están directamente implicados en evitar que uno reciba la marca de la bestia. Y curiosamente dice que los que adoran a la bestia y su imagen no tienen reposo. Esto podría parecer que no tiene ninguna relación, pero el reposo, descanso, cese tiene que ver también con el cuarto mandamiento. Podría ser también una pista de alguna manera velada de qué se refiere el texto. Eh, diría que ya es la última, exactamente. Pues hasta aquí llega la presentación.
Bendiciones a todos, espero que les haya gustado, que haya sido de edificación y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.